Bueno, Carlos, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ok, Carlos. Bueno, de todas maneras vamos a dar inicio, ya que pues tú eres el único, pero igual como queda la sección grabada, pues esperemos que el resto de compañeros cuando tengan tiempo revisen la sección, ¿listo? Listo. Bueno, entonces empezamos con las recomendaciones, siempre para cada semana, leer, documentarse del material que se dispone en la plataforma, en este caso y como ha sido todas las semanas, el material de formación correspondiente a las actividades de la semana 3 que lo podemos consultar por la contenido del curso en la carpeta de proyectos, actividad 3 y ahí encontramos pues la carpeta que dice material de formación, aspectos básicos para elaborar un manual de seguridad informática. Cuando le damos un clic ahí encontramos las dos versiones tanto en la descargable como en multimedia, entonces ahí cada uno en descargar la que más le parezca conveniente, listo. Después de que se realice la documentación necesaria con respecto a los aspectos básicos para elaborar un manual de seguridad informática, vamos a hacer una pequeña bosquejo acerca de la actividad interactiva, eh, con el fin pues de tratar de contextualizarnos con respecto a los temas para esta semana 3, ¿listo? Que corresponden a aspectos básicos para elaborar un manual de seguridad informática. En este material pues tenemos parte de que es la introducción, generalidades. En la parte superior encontramos unos iconos con referencia pues a la parte principal, con respecto a la estructura del material, y encontramos en la parte superior izquierda un icono que es el de navegación que nos permite consultar las diferentes opciones. Dentro de esto pues dentro de las generalidades tenemos lo que es el documento, ¿cierto? El manual de seguridad informática prácticamente nos hacen referencia que es un documento que el encargado de ese documento es el área de sistemas de cualquier empresa, y en ese se encarga de velar y proteger la información, o sea, tratar de plasmar cuáles son las mejores opciones, de plasmar las mejores técnicas, las mejores estrategias para proteger la información que se tenga en la empresa. ¿Qué información se pretende información? ¿De qué información se pretende proteger? Siempre, digamos, desde la parte personal, pues siempre digamos que serían nuestros datos personales, eh, por decir, nombres, direcciones, cuentas de correo, tarjetas de crédito. Siempre tratamos de proteger esa información, ¿cierto? A nivel de la empresa, que se trata de proteger informaciones de los clientes, de las propias empresas, de las transacciones, de los productos, de los servicios que la empresa venda. Toda esa información se trata de proteger, porque siempre que nosotros estamos en la red, esa información está vulnerable a ataques, ya sean diferentes tipos de ataques, eh, con respecto a lo que nos enfrentamos en la red. Entonces, siempre es importante ese manual de seguridad informática. Entonces, ese es el documento. En esta área de administración de la seguridad de la red tecnológica de la empresa cuenta con los siguientes inventarios. Entonces, aquí en este material, digamos, se hace referencia a tratar de hacer una descripción de tanto la parte que se tiene que cuenta en hardware, en software y la identificación de la red. ¿Esto con qué fin? Porque si nosotros queremos proteger la información de la empresa, tenemos que tratar de hacer como una revisión de cada una de esas partes. Entonces en hardware ya se hace referencia, por ejemplo, si son los equipos, cuáles vendrían siendo las características técnicas de cada ese equipo. Si es con respecto a la parte del software,
qué software se maneja, qué aplicaciones, qué, con qué seguridad se protege la información o qué programas se manejan para la parte de seguridad, ¿cierto? Y si es la parte de la red, entonces aquí sí es muy importante identificar. Cuando se habla de la red, nosotros por lo general siempre tenemos en una empresa una red de área local. Y obviamente esa empresa tiene conexión a la internet. Dentro de eso hay una serie de equipos y dispositivos de red que podemos manejar la seguridad. Entonces, ¿qué podemos identificar en la red de una empresa? Entonces, siempre una topología en estrella, donde tenemos un servidor que ya sea el que nos trata de prestar algún servicio, ya sea con respecto a la conexión a internet, con respecto a las conexiones de los equipos, con respecto a una base de datos. Esa es la función que cumple un servidor, y a través de ese servidor pues encontramos conexiones de diferentes dispositivos, routers, switches, cámaras, teléfonos, teléfonos IP, teléfonos móviles. Entonces todos esos equipos están cumpliendo una función dentro de la red y están haciendo uso de un canal de comunicación, están haciendo un ancho de banda, y todos esos están propensos a un ataque. Entonces, ¿cuáles serían como las mejores técnicas de proteger esa información? Entonces, en seguridad informática en la red, pues no existe como una regla general que es esto, pero sí se pueden aplicar en cada uno de estos. Entonces, si es con respecto a la red, digamos que tenemos como un elemento de conexión, sino el router. Entonces, el router se pueden aplicar dentro del router algunas partes con respecto a lo que es la direccionamiento IP. Pueden ser ya direccionamientos IP manuales, aplicar en un, por ejemplo, otro elemento, un switch, en el switch crear lo que son las VLANs que nos ayudan a proteger, digamos que solamente el tráfico sea con respecto a unas redes de área local pero virtuales que se crean dentro del switch, y solamente pueden tener acceso a las VLANs que pertenecen a cada grupo. Por ejemplo, yo tengo un router de 24 puertos, puedo destinar 8 puertos para la parte de administración, otro para contabilidad, otro para la parte de recursos humanos, y así distribuirlos, pero que solamente los de recursos humanos se puedan interconectar, y que el flujo de información que se maneja en recursos solamente esté dentro de esa VLAN y no se pueda acceder ni siquiera incluso dentro de otros equipos de la misma red. Obviamente, digamos, entre comillas, no se pueda conectar, porque en la parte de seguridad siempre van a haber vulnerabilidades, ya sea que ataques por un sistema, por otro. Entonces, pero sí son técnicas que nos pueden ayudar a minimizar los ataques. Entonces, uno de los routers aplicando, por ejemplo, direccionamientos IP manuales, en los suites generando VLANs o enmascaramiento. También en los routers podemos aplicar el tráfico, que solamente se puedan ingresar ciertas páginas, ciertos equipos a ciertas direcciones IP, que se les dé conexión, otras no, que se pidan permisos, tener un proxy. Otro elemento muy importante en la red para la seguridad son los firewalls. Los firewalls, que son elementos de protección tanto en hardware como en software. Y esas serían como las consideraciones que podemos tener en cuenta nosotros en un manual. Hacer una revisión, ¿cierto?, de todo lo que cuento y qué puedo aplicar en cada una de ellas para mejorar la seguridad. Con respecto al hardware de los equipos, ya los equipos, digamos que para ingresar a la parte de la base de datos, ¿cierto?, para consultar un cliente, ventas, productos, pagos, esa serie de información se suele almacenar en la base de datos. Y para ingresar a esa base de datos, pues ya se pueden tener algunas consideraciones, como que registrar al usuario que solamente va a tener acceso a la base de datos, que los equipos, que solamente desde cierto equipo se pueda consultar esa base de datos, que se haga a través de una autenticación con un nombre de usuario, una contraseña, ¿cierto? Que no sea como dentro, a pesar de que está dentro de la misma empresa,
que no sea como tan fácil acceso para cualquiera, que sea personal calificado y más que calificado, que sea el correspondiente para manipular tanto la información. ¿Listo? Entonces, eso con respecto, digamos, a la identificación del hardware, ¿cierto? Que podemos tener en los equipos, tener esas restricciones, esas políticas, esas sugerencias y cuáles serían las técnicas que se aplicarían para identificar la seguridad en esa, más que identificar es protegerla, ¿no? Tanto en la parte de equipos, en la parte de las aplicaciones, de los sistemas operativos, de algún programa específico que maneje, que sea por autenticación, y la parte de la identificación de la red, pues ya lo que les comentaba, durante los diferentes equipos que se conecten a la red, cuáles serían las restricciones de conexión a los diferentes servidores, a la red y a los servicios que mantengamos en la red, a las bases de datos. Entonces hacer ese tipo de identificación y restricciones que se tienen en cuenta en este manual de seguridad. Dentro de los aspectos básicos para la elaboración de ese manual de seguridad informática, pues en el material encontramos que se dividen en generalidades, ¿cierto? Que son cerca de definiciones de manual de seguridad, como las que he estado nombrando ahorita, serie de esas definiciones, y también se divide en los pasos para elaborar un manual de seguridad informática. ¿Cuáles son esos pasos? Pues primero que todo, identificación de la empresa. ¿Qué podemos identificar de la empresa? El nombre, razón social, ubicación, empleados, misión, visión, representantes legales, los trabajadores, ¿cierto? Porque pues así mismo nos ayudan a mirar las restricciones, porque en ese manual de seguridad, a pesar de que puede ser de conocimiento de todos los integrantes de la empresa, pero entre ellos deben de haber algunas prioridades, entonces no van a tener el mismo manejo de información el uno con el otro, pero sí se debe hacer ese tipo de identificación en la empresa. El otro, diagnosticar los riesgos de la información, dónde son vulnerables la información, dónde hay flujo de información y cuáles serían las estrategias que se plantean para proteger esa información. Desarrollar el manual de seguridad, obviamente teniendo en cuenta, ¿cierto?, lo que se les estaba comentando ahorita, que si es en la parte de equipos, que se maneja cierta información, que cómo se hace, que se va a manejar autenticación para los usuarios, que si es para la red, que para los dispositivos. Entonces eso sería plasmarlo en el desarrollo del manual de seguridad. Y en la difusión del manual de elaborado, pues darlo a conocer por todos los miembros de la empresa, que conozcan que existe ese manual, que existen algunas restricciones, que existen algunas seguridades, que existen algunos equipos que están restringidos para algún personal. Entonces eso se debe plasmar en ese manual de seguridad informática. Y esos son los temas relacionados para esta semana 3, el manual de seguridad informática. Una vez pues hayan hecho esa revisión del documento, de la guía de aprendizaje, del material didáctico que se tiene en la plataforma, pues el siguiente paso sería tratar de determinar qué actividades se deben desarrollar y qué es lo que se debe entregar. Entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo al cronograma de actividades que se tiene planteado, pues se tienen dos actividades o dos evidencias. ¿Cuáles serían esas dos evidencias? Siempre se tiene, cada semana hemos tenido un resultado de aprendizaje. Esta semana es el tercero, el que está asociado a la actividad de aprendizaje 3, y es el que al final pues ustedes terminan aprobando, o pues por lo general es aprobando, ¿no? Cuando se aprueba este resultado de desarrollar un manual de seguridad informática de acuerdo con las necesidades, requerimientos y características de la empresa. Para aprobar ese resultado se deben de cumplir con estas dos evidencias. La primera evidencia, un mapa conceptual donde deben de identificar los conceptos básicos para elaborar un manual de seguridad. Y la otra evidencia es el manual, diseñar un manual de seguridad informática para una empresa, que era lo que les estaba comentando hace ratos en la parte de generalidades. Listo.
Fechas de inicio y entrega. Inicio, pues la fecha de inicio fue el 23 de mayo del 2022 y la fecha de finalización está programada para el 29 de mayo. Como les he reiterado en las sesiones anteriores, la fecha de terminación es tentativa para cumplir cronograma, pero quedan disponibles hasta 5 días antes de finalizar el curso, ¿cierto? Entonces, igual no está muy lejos la fecha del 29 a la fecha de finalización, que creo que vendría siendo el 1 de junio. Creo que son 3 días más, pero sin embargo, pues queda disponible hasta esas fechas, ¿listo? Entonces, las dos evidencias, un mapa conceptual y el manual de seguridad informática para esta semana. ¿Qué es lo que hay que hacer en cada una de estas dos actividades? Listo, el mapa conceptual. Pues se debe realizar la lectura del material antes de, o lo que les he venido comentando, ¿cierto? Y no solamente consultar el material que tenemos en la plataforma, el material complementario, y hacer consultas. O sea, esto de seguridad informática en las redes, las estrategias, esos son bastantes temas que nosotros podemos encontrar y es que no podemos abarcarlos en la sección, sino que pues ya queda como iniciativa de cada uno de ustedes que destine algún tiempo para hacer esas consultas y profundizar en materia, ¿cierto? En esta materia. Para desarrollar ese manual, pues hay que seguir algunas indicaciones que son las que se dice. Elaborar un mapa conceptual sobre los elementos principales que debe tener en cuenta al momento de realizar, voy a leerlo tal cual. Elaborar un mapa conceptual sobre los elementos principales que se deben tener en cuenta al momento de realizar un manual de seguridad informática para una empresa. Al elaborar el mapa conceptual considere distintos niveles jerárquicos. Ahí es como con respecto a cada nivel jerárquico tiene como algunas responsabilidades o funciones para la seguridad de la información. Entonces, desde la parte de gerencia, cuáles vendría siendo como esos niveles, esas políticas de seguridad, esas restricciones, cuáles serían esas funciones que desde la parte de gerencia se tiene para proteger la información, desde la parte de los supervisores, desde los operativos, desde la parte de los coordinadores, desde la parte técnica, desde los diferentes departamentos. Entonces, desde cada uno de ellos, la seguridad, cómo se maneja y cuáles son esas condiciones o funciones que deben de generarse para cada uno de ellos. ¿Listo? Recuerde responder a la pregunta. En el mapa conceptual también dice que se debe responder la pregunta que se planteó al inicio de esta guía. ¿Cuál era la pregunta? Está dentro de las actividades de contextualización y identificación del conocimiento, y ahí hacían un preámbulo con una frase que dice que los manuales de seguridad informática son herramientas que nos ayudan a proteger la información de una empresa. Y nos hacen la pregunta, ¿cuál es la importancia que tiene la creación de un manual de seguridad informática en una empresa? Entonces, a esta pregunta es la que hace referencia en esta parte y es la que se debe apuntar en el mapa conceptual. Desarrolla esta evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia. Bueno, listo. Una recomendación, hacerlo en documento en Word o cualquier herramienta ofimática, con las normas de presentación, con su portada, y adjuntarlo como un documento y no de lo que se realiza aquí, coger, copiar y pegarlo, porque se pierde el formato del documento cuando nosotros tratamos en ese espacio de enviar la evidencia, se adjuntar como pegarlo ahí. Entonces, no, es adjuntar el archivo que ustedes hayan desarrollado. ¿Listos? Eso es lo que se debe realizar en ese mapa conceptual. La otra actividad es diseñar un manual de seguridad informática para una empresa. El manual pues debe involucrar a todos los componentes físicos de la empresa. Ahorita estuvimos resaltando, ahí se incluyen la parte de hardware con los equipos, ¿cierto? Ya sean diferentes equipos de conexión, desde las impresoras, desde una cámara IP, desde un teléfono IP, desde el router, switches, desde los HOTS. Todos esos equipos cumplen una función.
Y la parte del software, el software se debe considerar, ¿cierto? Cómo son los equipos de cómputo, las redes tecnológicas instaladas, las plantillas físicas y el personal. Obviamente todo eso se debe tener en cuenta para la realización de ese manual de seguridad informática. Tal cual como está planteado en la guía, ¿cierto? Hay algunas indicaciones. Primero que todo, pues leer el material de formación correspondiente a la actividad de aprendizaje. 3. Consultar material complementario, tanto el que está en la plataforma como el que puede estar podemos encontrar en la web, en internet con la búsqueda, y tener en cuenta pues algunas recomendaciones. Describir una empresa con su nombre, productos o servicios que maneja, la misión, visión y segmentos de mercado al que están orientados. ¿Listo? Eso se debe hacer en el manual de funciones. Describa el tipo de red tecnológica que la empresa debe tener instalada según sus características. Si tiene una red Wi-Fi, si tiene una red de área local por Ethernet, si tiene una red de área local por fibra óptica o por alguna otra topología o conexión, entonces cuál vendría siendo la tecnología de red que se utiliza. Realiza el inventario de todos los equipos tecnológicos y de los software necesarios para la operación de la empresa. Entonces hacer toda esa descripción o ese inventario de esos equipos que tiene la empresa. Efectúa un listado de riesgos. Esta parte es importante porque nos ayuda pues ahí en el manual cuáles serían como para cada posible riesgo pues debe existir una posible estrategia que les ayude a minimizar el riesgo. ¿Listo? Pues, efectúa un listado de riesgos por posibles ataques informáticos a los que se verían enfrentados la empresa. ¿Listo? Y aquí pues los riesgos también cuál sería como la estrategia, ¿no? Redacte el manual de seguridad teniendo en cuenta la información obtenida, desarrolle esta evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia y listo, enviarla en la plataforma. ¿Listo? Esto sería con respecto a ese manual que tanto les he comentado para esto. Tener en cuenta esas recomendaciones. Si quieren profundizar al respecto de estos temas, por favor consultar la guía de aprendizaje. Está con las mismas indicaciones de las que estoy redactando acá, no ha sido cambiado ni un punto ni una coma. Yo siempre trato de recalcarles esa parte y no cambiar nada, porque pueden ustedes tener una mala interpretación, que acá miran, bueno, en la guía observan o leen una cosa y acá les están tratando de entender otra. Entonces por eso siempre extraigo la documentación tal cual como está en la guía. ¿Listo? Entonces estas serían el mapa conceptual, los que tenemos en y el manual de seguridad informática. ¿Listo? Aquí están las indicaciones, las recomendaciones, y para el envío de la evidencia lo hacemos en la plataforma a través de las dos opciones que podemos tener. Una es a través de el contenido del curso, ¿cierto? El contenido del curso, pues hay que ingresar a la plataforma, darle un clic, dice contenido del curso, redirigirnos a la carpeta que dice actividad 3. Dentro de la carpeta de actividad 3 hay una carpeta que dice evidencia mapa conceptual. En ese le daríamos un clic en el enlace que dice mapa conceptual, identificar los conceptos básicos para elaborar un manual de seguridad. Una vez está acá, pues se nos dirige toda esta información que aparece en este panel de acá, donde los pasos a seguir, pues hacer clic aquí para ver la evidencia, clic aquí para ver los instrumentos de evaluación, desarrollo de las indicaciones contenidas en el documento, todas las indicaciones. Y para enviar la evidencia, pues simplemente dice aquí, dice ver evidencia, le damos un clic aquí y nos va a redireccionar a una nueva ventana donde pues vamos a poder
verificar el encabezado de la evidencia, la fecha de inicio, fecha de finalización, adjuntar el documento, adjuntar un comentario y por último pues publicar o enviar para la evidencia. Pues eso sería ¿para cuál? Para el mapa conceptual, ¿cierto? Y bueno, algo que también les recalco es de que si voy a enviar el mapa conceptual, que sea por el mapa conceptual. Y si van a enviar el manual de seguridad informática, pues buscar el correspondiente enlace del manual de seguridad informática. Y aquí están en las indicaciones, ¿no? Son muy similares, solamente que pues el enlace es diferente. Actividad 3, dentro de actividad 3 vamos a la carpeta que dice manual evidencia, manual, diseñar un, no, este no es, sí, el mapa, sí, este es el mapa, diseñar un manual de seguridad informática, porque el otro es el mapa que está más arriba que no. Y una vez acá pues le damos en clic aquí en este enlace, nos llega acá, el paso es para participar y lo importante aquí es pues ver el enlace para la evidencia. Aquí pues aparece la fecha de que se va a poder enviar esa evidencia y tener en cuenta pues esas indicaciones, ¿no? Cuando ya se tenga ya el documento con el manual de seguridad informática. Si no quieren hacerlo por este medio, recuerden que en la herramienta, en la página principal del programa, tenemos un menú de herramientas. Dentro de ese menú de herramientas pues buscaríamos la herramienta que dice evidencias, que vendría siendo esta que está aquí, esta carpeta de evidencias, y ahí seleccionar las dos actividades, pues el manual, diseñar un manual de seguridad informática, o el mapa conceptual. ¿Listo? Ubicar esas dos, enviar por cada enlace la correspondiente evidencia, y serían como los dos mecanismos que tenemos o contamos para hacer ese envío de esas evidencias. Listo. Esto era prácticamente las actividades de la semana 2. Pues acá de pronto decir, levantar la mano para los que tengan dudas, preguntas, los aprendices que realicen la consulta después de esta grabación. Si hay dudas o inquietudes, por favor plasmarlas a través del foro de dudas o inquietudes o a través del correo. Y en este caso pues no sé, de pronto me gustaría preguntarle a Juan Carlos si tiene alguna pregunta, que es el aprendiz que está presente en la sección, y si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, no sé, pronto Juan Carlos, si quieres argumentar algo. Todo está muy claro. Ok, Juan Carlos, de todas maneras, muchas gracias por tu asistencia, por el interés. No sé, de pronto, pues creo que en el anuncio era muy claro la hora de la sección sincrónica. No sé si de pronto ahí ha habido alguna confusión, de pronto que se equivocaron de horario, del enlace, que de pronto les cambié, fue el enlace, no el mismo que se había utilizado en otras secciones, no sé, porque como tuve a las dos otro con el enlace que siempre utilizábamos, no sé si ese sería el caso. Pero bueno, Juan Carlos, me alegro, espero que ya estés desarrollando tus actividades, que las entiendas cómo es a desarrollar. Cualquier duda también, ya sabes, por el foro de dudas e inquietudes, y que muchas gracias por tu dedicación, por dedicar este tiempo. Te agradezco y que tengas una feliz resto de tarde. Muchísimas gracias, igual que estés bien. Ok, Juan Carlos, gracias.